de nuevo con ustedes en esta tarde en que tengo la oportunidad de pedirles me acompañen para hacer un estudio a la luz de la palabra que nos arroje luz con respecto a la afirmación que con tanta frecuencia seguramente como un día yo lo hice y como lo sigo haciendo, le decimos al Señor: hágase tu voluntad. Esta reflexión tiene como título: hágase tu voluntad. Mi querido amigo, mi querido hermano, tú que me escuchas, la mayoría de las veces oramos hágase tu voluntad, pero sin tener la claridad del alcance que tiene esta afirmación, pues es muy probable que la voluntad de Dios no coincida con la nuestra. Y es ahí donde corremos el riesgo de resistirla, dándole un calmante a nuestra conciencia al asegurar que Dios no nos ha contestado, o que Dios nos dijo, bueno, Dios no nos ha contestado, o que el enemigo se está atravesando y seguimos insistiendo hasta conseguir lo que queremos, ya no por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sino por la nuestra. Para tristemente, después tener que aceptar que había sido mejor dejar a Dios ser Dios. El propósito de esta pequeña reflexión es que podamos estar seguros antes de expresarle al Señor que se haga su voluntad, de que hemos hecho una rendición total de nuestra vida y por supuesto de nuestra voluntad a su soberanía, que determinará qué hacer con nosotros y con la causa que le hemos confiado. Y para eso yo les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 6. Por el tiempo no lo puedo leer todo el capítulo que habla de la oración, pero vamos a ver los versículos 9 y 10, lo que Jesús le responde a sus discípulos cuando ellos le piden que les enseñe a orar. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero contar un pequeño testimonio que viví. Es mi testimonio personal con respecto a la parte de la voluntad de Dios. Recuerdo que dentro de mi religión yo rezaba. Y mi abuelita me enseñó a rezar y yo rezaba con ella, pero hubo muchas veces en que yo rezaba sola. Y recuerdo mucho que, como un año antes de convertirme, yo comencé a rezar el Padre Nuestro en cierta ocasión. Y noté que en la parte donde decía, hágase tu voluntad, yo sentía literalmente un nudo en la garganta. A mí esa expresión, hágase su voluntad, se me trancaba, se me atravesaba, porque sin saberlo, yo tenía la seguridad de que era muy probable, la seguridad de que la voluntad de Dios a mí no me iba a gustar, no me iba a agradar. Yo no la conocía, yo nunca la había tenido en cuenta, pero algo me decía que no iba a coincidir con la mía. Pero aún así yo estaba dispuesta a hacerlo. Y lo primero que vamos a ver en la expresión de hágase tu voluntad es que decirla a conciencia y de corazón, decirle al Señor hágase tu voluntad, es una actitud que honra a Dios. Honra a Dios porque reconoce la soberanía que Dios tiene para hacer con lo suyo lo que Él quiera. En el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida y lo hicimos el Señor de nuestra vida, ya no tenemos vida, es su vida, vivimos de acuerdo con su voluntad. Y es interesante que nosotros entendamos y reconozcamos esa soberanía que Dios tiene para hacer lo que Él quiera con lo que es de Él. Y si tú eres de Él y yo soy de Él, somos sus hijos, pues vamos a dejar que sea su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, la que se haga en nosotros. Pero también expresarle a conciencia al Señor y decirle hágase tu voluntad, reconoce la omnisciencia y sabiduría de Dios para dirigir su obra, la obra que Él creó
Dice el Salmo 139:13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Él nos hizo, somos su creación, somos sus hijos. Pero también reconoce su omnipotencia para hacer todas las cosas que tú y yo no vamos a poder hacer jamás. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Según su voluntad, no según la nuestra, es según la de Él. Él no está limitado, nosotros sí. Él es todopoderoso, nosotros no. Él todo lo sabe, nosotros no. Pero vamos a ver también algo interesante, es que esa actitud de decirle al Señor, hágase tu voluntad, trae bendición a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos libra de responsabilidades, pues si tú no decides, tú no respondes. Nos coloca en una buena posición para orar. Primera de Juan capítulo 5 de los versículos 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no me responde? ¿Por qué no se hace? Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que si no es conforme a su voluntad, no nos puede oír. Y ahí es donde comenzamos a caminar y a hacer cosas en nuestra voluntad, porque no estamos ajustados a lo que Dios establece en su palabra con respecto a la manera de pedir. Nos coloca en una buena posición para que recibamos. ¿Por qué? Porque Dios examina los corazones. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Romanos 8:27 dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es a la voluntad de Dios. Dios solo prospera su voluntad en nuestras manos, pero su voluntad hemos invertido el orden de las cosas. Pero para poder entender la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que para poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mi mente tiene que ser renovada. Yo tengo que dejar esa autosuficiencia, esa tendencia a querer manipular, a querer torcer, a querer protagonizar siempre las cosas, a dejarle el control a Dios. A veces perdemos la paz y la tranquilidad porque perdemos el control. Y cuando no podemos seguir el rastro a lo que está pasando, nos inquietamos. Pero dejar que se haga la voluntad de Dios es poder descansar en esa soberanía, en ese amor incondicional que de pura gracia nos ha dado y que siempre va a procurar lo mejor para nosotros. Cuanto más si estamos confiando en Él. Pero en tercer lugar, decirle al Señor, hágase tu voluntad, es una actitud que le deja vía libre a Dios para que su propósito se cumpla en nosotros sin tropiezo. No cometamos el error de pretender que Dios prospere nuestra voluntad en sus manos, porque Isaías capítulo 53 versículo 10, hablando de Jesús, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Pero fíjese que era la voluntad del Padre prosperada en las manos de Jesús. Ahora es la voluntad de Dios prosperada en nuestras manos. Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Es la voluntad de Dios prosperada en tus manos, porque Él sabe los planes que tiene para ti, dice la palabra, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, dice Jeremías 26:11, para traer su voluntad a nuestra familia.
Muchas veces oramos por la gente que amamos, oramos por nuestra familia y Dios permite circunstancias a través de las cuales Él quiere tratar, quiere obrar, quiere intervenir en la vida de esas personas para contestar nuestra oración. Y nosotros aparecemos de la nada interrumpiendo el proceso, estorbando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mi querido amigo, mi querido hermano, seguramente te has preguntado por qué las cosas no se dan, por qué Dios no te responde y no te has dado cuenta de que Dios sí te responde con su silencio, y es muy probable que te haya dicho no, pero no quieres aceptarlo porque lo que tú quieres no se ajusta a lo que Dios te está pidiendo. La voluntad de Dios es una posición muy personal, no es un sentimiento. Tú no te vas a morir de las ganas de hacer la voluntad en la mayoría de los casos, es una decisión. Pero cuando tú en obediencia sometes tu vida y tus peticiones a la voluntad de Dios, Dios hace posible y llevadero y trae un final feliz para esa situación, para esa carga, para ese problema, para esa adversidad que hemos decidido entregar en sus benditas manos. Yo te invito a que oremos. Soberano y fiel Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Dios, y te damos gracias por la fidelidad con la que solo tú nos has sabido tratar. Perdónanos por las muchas veces, Señor, que hemos tratado de cuestionar, de razonar y de manipular, Señor, tu soberanía. Y esperamos que seas tú haciendo lo que nosotros queremos, Señor, porque nos parece que es lo más correcto, sin detenernos a pensar que es mejor poder decirte de corazón y en verdad, hágase tu voluntad. Que el Señor añada bendición a su palabra y que podamos tener un resultado excelente si prestamos atención a su consejo. Bendiciones.